menos por, por 4 variantes sexogenéricas. La primera de ellas es el sexo biológico, es decir, el sexo biológico está asignado por cromosomas, por hormonas, por gónadas, por genes. No lo elegimos, se nos asigna al momento del nacimiento de acuerdo a nuestras características sexuales y nos identifican al momento de nacer como hombre o como mujer, pero también sabemos que puede haber un intermedio en donde pueden haber algunas mutaciones genéticas teniendo personas intersexuales, ¿no? Que también es importante que se les reconozca. Por otro lado, tenemos a la identidad de género. La identidad de género hace alusión a cómo internamente yo me siento, me identifico, tanto de una forma personal o de una forma mental, dentro de un rango de si me identifico como hombre o como mujer, pero justo en medio de todo esto hay una gran gama o una gran diversidad en cuanto a diferentes identidades. Entonces, no todo es blanco, no todo es negro, hay una gran escala de colores en el medio, ¿no? Por otro lado, tenemos a la orientación sexual, que no tiene nada que ver con la identidad de género, no tiene nada que ver con el sexo que se nos asignó al momento de nacer. Eh, la orientación sexual hace alusión o hace referencia a cómo a esa atracción que yo puedo sentir hacia cierto grupo de personas, ya sea personas de mi mismo sexo o género, o personas del sexo opuesto. Entonces, si a mí me atraen personas del sexo opuesto, me considero heterosexual, o del género opuesto, me considero heterosexual. Si me atraen personas del mismo sexo, me considero homosexual. Y dentro de la orientación sexual también hay una gran diversidad, existen las personas bisexuales, pansexuales, en fin. En cuanto a la expresión de género, este es una serie de habilidades o actividades que se nos asignan de acuerdo al género, es decir, son como conductas muy delimitadas de qué actividades debe de realizar una mujer o qué actividades debe de realizar un hombre, pero actualmente también abarca otro tipo de condiciones, como por ejemplo la forma de hablar, los manerismos, la forma de vestirme y algunas conductas o comportamientos sociales. Lamentablemente, la expresión o el rol de género pudiera limitar algunas habilidades para las que nacemos, es decir, anteriormente se consideraba que solo las mujeres podían cocinar y actualmente sabemos que hay hombres chefs que son excelentes cocineros y viceversa, ¿no? Hay mujeres que desempeñan papeles muy importantes actualmente en la sociedad. Entonces, ¿qué es ser trans? Una persona trans es aquella persona que se siente internamente, se identifica con el sexo o el género opuesto al que se le asignó al nacer. Y bueno, dentro de este paraguas de lo que es el ser trans, existen términos utilizados para una amplia gama de identidades de género en personas cuya identidad de género es diferente al sexo que se le asignó al nacer. También varias culturas tienen algunas nominaciones para las personas trans, por ejemplo, en Oaxaca conocemos a los muches. Y aquí es muy importante que reconozcamos los términos. Por ejemplo, una mujer transgénero es una persona que al momento de nacer se le asignó el sexo masculino, pero se siente internamente, se identifica como mujer y se expresa como una mujer. Un hombre transgénero es una persona que se le asignó el sexo femenino cuando nació, pero se siente internamente, se identifica como hombre. De tal forma que ese es el término correcto. Hay mucha literatura antigua en donde incluso para tratamientos farmacológicos determinaban términos como de mujer a hombre o de hombre a mujer, o sea, male to female, female to male. O sea, realmente ya no son términos correctos, esos términos están obsoletos, hay que llamarlo tal cual, mujer trans, hombre trans. Y actualmente también tenemos eh, una gama de identidades de género conocidas como género no binario, dentro de las cuales también hay una gran gama, personas a género, personas de mi chica, es decir, que no todo es masculino o no todo es completamente femenino y es importante que se les reconozca su identidad. ¿Cuántas personas trans hay en el mundo? Realmente no lo sabemos, pero se estima que una de cada 250 personas se identifican como trans.
Los países primermundistas como Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda son los que tienen las estadísticas como más cercanas a lo que es la cantidad de personas trans que hay o la prevalencia de personas trans y vean cómo varía desde 0.4 hasta 1.3% de la población. De tal forma que si extrapolamos esta información, pensando que en el mundo somos más de 7,5 billones de personas, seguramente hay 38, 40 millones de personas trans en el mundo y que tan solo en México con sus más de 130 millones de habitantes, seguramente hay más de 650,000 personas trans. En la clínica tenemos más de 3,000. Imagínense qué ocurre con aquellas personas que no tienen una atención adecuada. Y pues bueno, todo empieza aquí. Toda la carga de enfermedad en la población trans empieza a través del estigma. Esto pues va a condicionar a que las personas sufran de abusos, sufran de acosos, discriminación, violencia, son marginadas de una sociedad, son personas que viven violencia en la calle, que ni siquiera pueden acceder a una vivienda digna. Y lamentablemente todo esto los lleva a situaciones o comportamientos de riesgo como abuso de sustancias, relaciones sexuales de riesgo, a pobreza. Y realmente es una población muy maltratada en todos los sentidos. Y yo creo que el maltrato más simple es no reconocer su identidad de género. Vean cómo en México apenas 13 entidades, 13 estados son los que han reconocido la identidad de género. Todavía nos falta mucho camino por recorrer y esto ha sido desde el 2008. Jalisco fue el primer estado en reconocer a las infancias y las adolescencias transgénero y actualmente también en Ciudad de México a partir de los 12 años de edad ya pueden cambiar su identidad de género. Y bueno, no podemos negar la realidad de que hay en México, hay una ola de violencia transgénero. Día con día vemos a que hay agresiones físicas, que hay agresiones verbales e incluso hay homicidios contra las personas trans. México ocupando siempre los primeros lugares. Lamentablemente en este caso es el segundo lugar en el mundo en asesinatos en personas transgénero después de Brasil. Se han reportado desde el 2008 600 homicidios en personas trans y estos solamente son los números de lo que se reporta. Obviamente, seguramente esto solo es la punta del iceberg, ¿no? Se ha hecho una encuesta sobre discriminación en cuanto a la orientación sexual y la identidad de género en personas trans y vean los resultados cómo son realmente reveladores. Eh, al- Esto habla de la experiencia que se tiene durante una atención médica y vean cómo más del 75% el personal de salud lo hicieron sentir incómodo, los hicieron sentir incómodos. Casi el 50% tiene que ocultar su identidad de género o su orientación sexual. Casi un 40% no les dieron el servicio o el tratamiento adecuado, más del 30% sufren malos tratos o humillaciones, casi el 30% minimizan sus padecimientos y un 15% les ha ofrecido incluso curar su condición, ¿no? Entonces,